¿Te han dicho alguna vez que sin cobertura espiritual estás expuesto al enemigo? ¿Que si te vas de esa iglesia o comienzas algo por tu cuenta, quedas desprotegido? Hoy vamos a ver qué dice realmente el Nuevo Testamento sobre eso. Esto es el capítulo 4 de Eso no es bíblico, por el pastor Tommy Moya. La conversación siempre sigue un patrón similar. Alguien decide dejar una congregación o comenzar un ministerio autónomo, y entonces alguien más, con tono de preocupación genuina, le pregunta: ¿pero tienes cobertura? La pregunta lleva implícita toda una teología. Hay una idea de que el creyente, si no está formalmente conectado a una estructura de autoridad humana, queda expuesto espiritualmente. Sin cobertura, el enemigo tiene acceso. Sin cobertura, las bendiciones no fluyen correctamente. Sin cobertura, uno está fuera del orden divino y las cosas simplemente no van a funcionar. Es una doctrina que genera ansiedad, dependencia y control simultáneamente. Y tiene un problema fundamental: no está en el Nuevo Testamento. No es que esté mal interpretada o sacada de contexto, es que no aparece. En ningún lugar del Nuevo Testamento encontramos la enseñanza de que el creyente necesita estar bajo la cobertura de un líder humano para estar protegido, bendecido o en la voluntad de Dios. Vamos a ver qué dice el Nuevo Testamento en su lugar. El problema: una doctrina sin texto. Una de las primeras señales de que una doctrina es problemática es cuando, al pedir el capítulo y versículo, la respuesta es vaga. Con la cobertura espiritual, eso es exactamente lo que ocurre. Los textos que se usan para sostenerla son siempre textos sobre otra cosa. Se cita Hebreos 13:17, que habla de dejarse persuadir por los que enseñan bien, no de estar bajo cobertura institucional. Se cita Romanos 13 sobre las autoridades civiles, que no tienen nada que ver con estructuras pastorales. Se menciona la relación Josué-Moisés o Eliseo-Elías del Antiguo Testamento, patrones de mentoría que operaban dentro de un sistema teocrático que ya no existe. Ninguno de esos textos enseña que el creyente del Nuevo Pacto necesita un intermediario humano para estar espiritualmente protegido. Y esa ausencia no es accidental, es teológicamente significativa. Cuando el Nuevo Testamento quiere hablar de protección espiritual, de acceso a Dios, de posición del creyente, lo hace con un vocabulario completamente diferente. Y ese vocabulario nos dice exactamente dónde está nuestra cobertura real. Tu cobertura real, Colosenses 3:3. Porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses 3:3. Fíjate en algo. Pablo no dice tu vida está protegida por tu pastor, ni tu vida está cubierta mientras permanezcas bajo la autoridad de tu apóstol. Dice que tu vida está escondida con Cristo en Dios. La palabra traducida como escondida es kekriptai, del verbo kripto, que significa ocultar, esconder, poner fuera del alcance. Es un perfecto pasivo. La acción ocurrió en el pasado y sus efectos continúan en el presente. Tu vida fue escondida y sigue escondida. No es algo que tengas que mantener activo, es tu condición permanente en Cristo. Y la ubicación es doble, con Cristo, en Dios. No hay adentro más adentro que ese. No hay cobertura más completa que estar escondido dentro de Cristo, que a su vez está en Dios. Es como las muñecas rusas, pero al revés. Tú estás dentro de Cristo y Cristo está dentro del Padre. Ninguna fuerza del universo puede llegar a ti sin pasar primero por el Padre, luego por Cristo. ¿Qué añade a esa cobertura el hecho de estar formalmente conectado a la estructura pastoral de alguien? Absolutamente nada. No porque los pastores no importan, sino porque la cobertura ya es perfecta antes de que cualquier pastor entre en la ecuación. El Espíritu Santo vive en ti, no te visita a través de otro. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Primera de Corintios 6:19. Este versículo tiene implicaciones enormes para la doctrina de la cobertura, y rara vez se cita en ese contexto. El Espíritu Santo mora en ti. No visita tu vida periódicamente,
no fluye hacia ti a través de un líder que funciona como canal. No requiere que estés conectado a una estructura para acceder a ti. Vive en ti permanentemente desde el momento en que naciste de nuevo. Pablo usa la imagen del templo de forma deliberada. En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios habitaba en el templo de Jerusalén, en el lugar santísimo al que solo el sumo sacerdote podía entrar una vez al año. La presencia de Dios era mediada, localizada, accesible solo a través de intermediarios designados. Todo eso cambió. El velo se rasgó. El Espíritu Santo abandonó el templo de piedra y comenzó a habitar en templos de carne, los creyentes. Cada creyente, sin distinción de cargo ni antigüedad, es templo del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo vive en ti directamente, ¿qué función cumple un intermediario humano como canal de la presencia o la protección de Dios? Ninguna. El acceso ya es directo. La presencia ya es interior. La cobertura ya es permanente. Revestidos de Cristo. Gálatas 3:27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Gálatas 3:27. La imagen aquí es de vestimenta. La palabra griega enedizaste significa ponerse encima, vestirse con. La misma palabra que se usa en Efesios 6:11 para vestíos de toda la armadura de Dios. Lo que Pablo está diciendo es que el creyente está vestido con Cristo. Cristo es su cobertura exterior. No hay nada más visible desde afuera que lo que uno lleva puesto, y lo que el creyente lleva puesto es Cristo mismo. Piénsalo un momento. Si alguien te mira a ti, lo que ve primero no eres tú, es Cristo. Eso es lo que significa estar revestido de Él. Tu cobertura no es un pastor que te protege con su autoridad. Es Cristo mismo que te envuelve por completo. Añadir a eso la cobertura de un líder humano no suma protección. Es como ponerse una camiseta encima de una armadura completa. El gesto no tiene sentido porque la protección ya es total. La posición del creyente, Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Efesios 2:6. Efesios 1:20-21 describe dónde está Cristo, resucitado y sentado a la diestra del Padre, por encima de todo principado y autoridad y poder y señorío, y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y Efesios 2:6 dice que nosotros estamos sentados con Él en ese mismo lugar. Por encima de todo principado y autoridad, sí, por encima de todo. Esa es tu posición en Cristo. No porque la hayas ganado, sino porque Él la ganó y tú estás en Él. Si estás sentado con Cristo por encima de todo principado y toda autoridad espiritual, ¿de qué exactamente te protege la cobertura de un pastor? ¿Qué fuerza puede alcanzarte en esa posición que requiera la mediación de un hombre para ser bloqueada? La doctrina de la cobertura espiritual, cuando la pones al lado de lo que Pablo enseña sobre la posición del creyente, no solo parece insuficiente, parece una contradicción directa. Sugiere que tu posición en Cristo no es suficiente, que necesitas un suplemento humano para estar verdaderamente protegido. Eso no es humildad teológica, es una reducción de lo que la cruz logró. El único mediador del nuevo pacto. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2:5. Este versículo no necesita mucho análisis. Es una de las declaraciones más directas de todo el Nuevo Testamento. Un solo mediador. No uno principal y otros secundarios. No uno eterno y varios temporales. Uno. La doctrina de la cobertura espiritual, en su forma más honesta, está afirmando que hay un segundo nivel de mediación. El líder que funciona como puente entre el creyente y el acceso pleno a las bendiciones, la protección o la voluntad de Dios. Eso no es una aplicación del Nuevo Testamento. Es una contradicción de Primera de Timoteo 2:5. El nuevo pacto fue diseñado específicamente para eliminar los intermediarios humanos, no para crear nuevos.
Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos directamente al trono de la gracia, no a acercarnos al trono de la gracia a través del trono del pastor. El acceso es directo, la cobertura es Cristo, el mediador es uno. ¿Pero no hay autoridad espiritual legítima? Sí, la hay. Y es importante decirlo claramente. El Nuevo Testamento habla de líderes, de ancianos, de los que enseñan y guían. Habla de someterse a ellos en el sentido de dejarse persuadir por su enseñanza fiel. Habla de honrarlos cuando sirven bien. Habla de trabajar junto a ellos en la misión del reino, pero ninguno de esos textos les asigna la función de cobertura espiritual protectora. Ninguno sugiere que el creyente que no está conectado a esa estructura queda espiritualmente expuesto. La autoridad que el Nuevo Testamento les da a los líderes es una autoridad de servicio, de ejemplo, de enseñanza fiel, no una autoridad que determina el nivel de protección espiritual de quienes están bajo ellos. Un buen pastor no te cuida porque su cargo crea una burbuja protectora alrededor de ti. Te cuida porque ora por ti, te enseña la palabra fielmente, te conoce lo suficiente para notar cuando algo va mal y tiene la valentía de decirte la verdad cuando la necesitas. Eso es cuidado pastoral real. Y es completamente diferente a ser tu cobertura espiritual. Aplicación práctica. Si has vivido bajo la doctrina de la cobertura espiritual por mucho tiempo, hay algo que necesitas procesar despacio. La ansiedad que sientes cuando piensas en estar sin cobertura es real, pero su fuente no es el Espíritu Santo. Es el condicionamiento de años de enseñanza que te dijo que eras vulnerable sin ese sistema. El Espíritu Santo no produce ese tipo de ansiedad. Juan 14:27 dice: «La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo». El miedo a estar sin cobertura no viene del mismo lugar que la paz de Cristo. Hazte estas preguntas con honestidad. ¿La doctrina de la cobertura me conecta más profundamente con Cristo o me hace más dependiente de una persona? ¿Me libera para caminar con Dios directamente o me enseña que sin cierta estructura ese camino es peligroso? ¿Produce en mí confianza en lo que Cristo logró o produce ansiedad sobre lo que podría pasarme si me desconecto? Las respuestas a esas preguntas revelan mucho sobre si lo que se está enseñando es el Evangelio de la gracia o una versión religiosa de la dependencia emocional. Tu cobertura es Cristo. Tu vida está escondida en Él. El Espíritu Santo vive en ti. Estás sentado con Cristo por encima de todo principado. Tienes acceso directo al Padre. Eso no es arrogancia espiritual, es lo que la cruz logró. Y minimizarlo, aunque sea con buenas intenciones, es reducir el Evangelio. No necesitas a un hombre que te cubra. Estás escondido en Cristo, que está en Dios. No hay cobertura más completa que esa. Esto fue el capítulo 4 de Eso no es bíblico, por el pastor Tommy Moya. Si este capítulo te habló, el libro completo tiene 24 capítulos que examinan las doctrinas que la Iglesia hispana ha enseñado como bíblicas y que la Biblia nunca dijo. Incluye el libro en texto, el audiolibro completo, prácticas por capítulo y una aplicación de diagnóstico. Lo encuentras en esonoesbiblico.com. El link está en la descripción.